Hola, muy buen día para todos. Espero se encuentren muy bien y en la lucha del camino de conversión. Hoy voy a hacer la reflexión del Evangelio según San Mateo y capítulo 14, versículos del 22 al 33. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, quiero pedirte sabiduría, entendimiento, para que pueda invitar a muchos hermanos a conocer el Evangelio y cómo los hechos y actos de Jesús nos invitan a ser cada vez mejores cristianos. Amén. Recuerden, San Mateo 14 del 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya muy lejos de la tierra, a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús, diciendo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y comenzaba a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús tendió la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y se calmó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí una vez más está Jesús con sus discípulos. A él lo seguía muchísima gente, pero sus discípulos eran parte importante en el trayecto que él venía recorriendo. Pues porque esos discípulos de alguna manera son enviados. Hemos sido enviados a mostrarle a nuestros hermanos lo que el buen Jesús hizo en su caminar acá en la tierra. Dice que los obligó a subir a la barca. A veces Dios nos obliga a hacer cosas que de pronto no queremos. Los discípulos lo cuidaban mucho y su amor se había tornado también un amor protector. Entonces en las multitudes los discípulos estaban muy pendientes de que a Jesús no le fuera a pasar nada. Lo rodeaban para que muchas veces la gente no pudiera acercarse. Y lo hemos visto en otros pasajes bíblicos. Entonces los discípulos estaban como en esa temática de un amor protector, pues porque no querían que le pasara nada a su maestro. No querían que le pasara nada a este maestro que les había cambiado la vida indudablemente.
Pero Jesús necesitaba tiempo a solas. Jesús sabía que podía. Y Jesús simplemente los obligó a subir a la barca. Él despedía a la gente como buen anfitrión y quería ir al monte a orar, a pasar tiempo con el Padre Celestial. La barca podíamos asimilarla de pronto como nuestra vida, la forma en que vivimos, lo que hacemos, nuestro trabajo, todo lo que encierra nuestra vida, la vida personal de cada uno. Esa podríamos decir que es la barca. Y Él nos obliga a subir a esa barca para que a manera de lo que Él nos ha enseñado y de ese ejemplo que nos ha dado, podamos navegar en esa barca. El mar siempre ha demostrado una turbulencia, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, las cosas que de alguna manera pisamos, pero no podemos controlar. Pienso yo que el mar, a pesar de ser esa tribulación en la vida de cada uno, puede decirse que es el amor de Dios en nuestras vidas, porque el amor de Dios no es necesariamente acomodarnos, sino desacomodarnos. Recordemos que también en algunas partes del Evangelio le habla de esa forma de acomodarnos, para desacomodarnos en nuestra vida y acomodarnos en la palabra, en el Evangelio, en la vida de lo que Dios quiere para nosotros. Aquí dice que Jesús los obligó a subir a la barca. A nosotros nos obliga a continuar con nuestra vida, porque finalmente nos cambia la vida, pero no la externa muchas veces. Bueno, sí y no. Es de acuerdo a nuestras entregas personales e internas que nuestra vida exterior va cambiando y se va transformando. Igual hace parte de la vida interior. Después de despedir la gente, Él se fue a orar, se fue a recargar baterías, porque definitivamente lo que más nos muestra Jesús es que esa recarga de baterías simplemente es la oración y el tiempo a solas con nuestro Señor. Después de mandarnos al barco de la vida, Él solamente va a orar, a recargarse. Y ¿por qué no? Pensemos que Él oraba por todos nosotros. Finalmente se entregó por todos nosotros. Entonces Él intercede por todos nosotros y por todas nuestras situaciones, porque Él nos conoce muy bien. Él conoce nuestra vida, todo aquello que amamos, nos duele, todas nuestras debilidades las conoce Él. Dice que se subieron a la barca, dice que la barca iba en sentido contrario al viento. Tal vez nuestra vida llegó a un punto donde íbamos en todo el sentido contrario a los mandatos del Señor. Me van a decir de pronto, no, pero yo no hice daño, yo no robé, yo no maté, en fin, yo no incumplí totalmente con los mandamientos, entonces tampoco soy tan malo. Pero recuerde que la palabra dice dice Jesús, el que no está conmigo está contra mí. Entonces de alguna manera sí incumplimos, ¿no? Sobre todo en no ponerlo a Él por encima de todas las cosas, en no hacer una oración en el día poniendo todo eso que nos va a pasar en el día y que solo Él sabe que nos va a pasar, ponerlo a Él en sus manos. Tal vez nosotros sí sabemos lo que tenemos que solucionar, pero si no lo ponemos en manos de Dios, eso es mejor que sigan así. Entonces nuestra vida, nuestra barca, iba en sentido contrario al viento. El viento podríamos decir que es el soplo de Dios, y para donde sopla Dios, para allá van las barcas, para allá debe ir nuestra vida. En este caso, el aliento de Dios sopló a su Hijo, y su Hijo viene y nos enseña el camino y nos enseña cómo seguirlo, pero a veces nos subimos a la vida de la barca y hacemos todo lo contrario. Pero si le pasó a los discípulos, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Entonces es importante que tengamos en cuenta la dirección del viento. ¿Qué quiere Dios en mi vida? ¿Qué logro entender con estas escrituras que leo diariamente? Porque pues un buen cristiano
debe leer las escrituras todos los días. De pronto no basta con escuchar los audios tan maravillosos que envían, pero sí haríamos un poco más leyendo la escritura y sacando nuestras propias conclusiones. Escuchando el soplo del viento es escuchar la voz de Dios y podríamos ir en dirección al soplo de Dios, ¿no? Pero en este caso los discípulos, desafortunadamente su barca iba para el lado contrario. Aún así, y de madrugada llega Jesús a ver de pronto qué están haciendo, como que se pusieron a hacer allá en la barca. Y los discípulos, aquí es donde Jesús hace uno de los milagros más maravillosos y que más conocemos y con el que de pronto más nos deja muchas dudas, porque aquí como iban del otro lado del viento, pues obvio, iban era mar adentro, no venían hacia la orilla, se habían alejado mucho de la orilla. Tengan en cuenta que la orilla viene a ser esta tierra firme, de pronto podría ser en nuestra vida algo que nos da mucha seguridad. En el mar no tenemos seguridad, no hay seguridad en el mar, pues porque tenemos que estar nadando, bien sea si estamos en el mar en nuestro cuerpo o esta barca. Simplemente de pronto los discípulos se distrajeron y iban en sentido contrario y se alejaron de la orilla. Tenían miedo, sí, claro, pero Jesús cuando los vio, lo único que les mostró fue caminar sobre el agua. ¿Y qué significará caminar sobre el agua? Si nuestra barca, que es nuestra vida, va encima del mar de la turbulencia, tal vez Jesús lo que nos quiere decir es que Él puede acabar con todos los problemas de nuestra vida. Él camina sobre la incertidumbre, sobre el dolor, sobre la pena, sobre el pecado, finalmente lo venció, sobre todas esas turbulencias que día a día llegan a nuestra vida o que simplemente con nuestras decisiones de alguna manera hemos formado esas turbulencias, porque no siempre tenemos la sabiduría de decidir. De pronto a veces tomamos decisiones en momentos en que no debemos tomarlas. Entonces esas turbulencias y ese mar se va volviendo cada vez más bravo. Pero Jesús cuando va a rescatar a sus discípulos, a traerlos, camina sobre el mar. Y este mar de turbulencia y de dolor, el que nos ha alejado en nuestra barca, en nuestra vida mar adentro, Jesús va por nosotros y nos da la mano. Le da la mano a Pedro. Aún así, antes de esta parte generosa de Jesús, de ir hacia sus discípulos, los discípulos les dio mucho miedo, estaban en la barca. El mar estaba pues enfurecido. El viento estaba en contra, o sea, todo estaba en contra de ellos. No había nada a favor de ellos. Lo único que había a favor de ellos era ver al maestro caminar sobre el agua hacia ellos. Y a ellos les dio miedo, mucho miedo. Tal vez nos da mucho miedo ver que Jesús viene a buscarnos después de tantas vainas tan mal hechas que hemos hecho. Después de tantas malas decisiones. Después de tanto pecado. Después de maldecir, de dudar, de dejar de hacer las cosas, porque a veces dejamos de hacer las cosas porque simplemente hay una fuerza que de pronto nos invita a no hacerlas y preferimos de pronto la zona de confort de no hacer. Entonces aquí Jesús nos muestra que Él camina sobre las aguas y va en nuestra búsqueda, va a darnos la mano, va a extendernos ese corazón generoso que Él siempre ha tenido. Y a Pedro lo único que se le ocurre decir es, aquí dice, si eres tú, mándame a ir sobre las aguas. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Jesús, si eres tú, solucióname el problema? Y queremos caminar sobre esa tribulación. Y queremos alcanzarlo sobre esa tribulación. Tal vez queremos no imitarlo, para nosotros no es muy fácil imitar, para nosotros es muy fácil ampliar la zona de confort.